en el fondo, si hay un plan de educación, pero sin embargo uno está midiendo el desarrollo de la persona que están insertada en el sistema normal o que no están insertada, eso no impacta en nada en el indicador nacional y por ende, claro, en los tiempos políticos puede significar un aumento. Entonces, el primer problema que tenemos con la gente de discapacidad es que hay estudios de encuesta que simplemente lo excluyen. Después hay otro tema que la población con discapacidad preferentemente es reportada por un informante proxy y eso también es un problema porque yo pensaba en mí adentro, los informantes proxy, esto está descrito en la literatura, reportan con un desvío, o sea, no reportan fidedignamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me preguntaba si mi mamá respondiera la encuesta por mí, ¿pensaría lo mismo que yo? No. Y en una población tan pequeña como esta, este problema del informante proxy es realmente profundo, porque todas las estimaciones están cegadas, básicamente porque no sabemos si lo que se está respondiendo es el informante proxy o la persona con discapacidad. Hay un problema de representación, pero también hay un problema en la estimación. Y el tercer problema que bueno, y el ejemplo es Caseno, pero también EMS. Y el tercer problema que enfrenta la gente con discapacidad en la encuesta es que no se considera dentro del cuestionario su condición. Por ejemplo, en la encuesta nacional de empleo, digamos, si uno tiene discapacidad o no, pasa a foja cero. Entonces, no hay un tratamiento especial y si no hay un tratamiento especial es imposible identificar cuál es la trayectoria de esas personas con discapacidad dentro de la encuesta nacional de empleo, salvo cada cierto número de años, digamos, que sale a hacer, pero no se reporta periódicamente como el resto de las personas. O sea, no podemos identificar la trayectoria. Y eso es un tremendo... Y todo eso hace en su conjunto que el reporte con las personas con discapacidad tenga problemas de sesgo, tenga problemas de estimación, tenga problemas de monitoreo. Y no es menor, porque y es lo que produce todo este tema de la encuesta, que haya falta de evidencia empírica para la política pública. No sabemos qué es lo que estamos midiendo, a quién estamos midiendo, y digamos, la trayectoria tampoco la sabemos. Entonces, existe una habilidad para fundar políticas públicas, porque no hay evidencia empírica, una habilidad en el monitoreo de la variable como empleo, salud y educación asociada a las personas con discapacidad, y un tema que no es menor, que es cuando no hay información, uno que hace imputa y presume, aprieta a las personas con discapacidad. Pero la imputación y la presunción, si bien puede ser una presunción certera, puede ser una aproximación completamente no certera, porque nosotros vivimos en base a sesgo. Entonces, si no hay información y además sabemos que las personas están estigmatizadas, lo más probable es que nosotros imputemos y presumamos cosas que en realidad no tengan ninguna base empírica. Y en síntesis, no contar con información de calidad no permite entregar respuestas satisfactorias a las necesidades de las personas con discapacidad, no porque somos malas personas, sino simplemente porque no las conocemos. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos de la medición en personas con discapacidad? ¿Cierto? Primero, la heterogeneidad, porque no es lo mismo, o sea, yo sé que todo el mundo es heterogéneo, pero dentro de la discapacidad, la heterogeneidad es un tema fundamental. O sea, no podemos evaluar con la misma vara a todo el mundo y no podemos imputar de un grupo de discapacitados a otro grupo de discapacitados, o de un grupo de cuidadores a un grupo de discapacitados, porque en realidad podríamos equivocarnos. Tenemos una alta probabilidad de error, ¿cierto? El segundo problema es la marginalidad de su población, que posiblemente no está representada, y tampoco responde a la pregunta
y tampoco esté tan organizada como puede hacer saber su opinión por otra vía que no sea una encuesta. Hay un tema de marginalidad, o sea, claro, hay personas y hay agrupaciones que necesitan que hacen un gran trabajo, pero hay personas que no. Entonces este tema de la representación a nivel nacional no se logra a través de las organizaciones. El otro tema es la complejidad de los procesos asociados a la inclusión. Por ejemplo, yo tengo parálisis cerebral. Entonces podrían decir, ok, todas las personas con parálisis cerebral se comportan de la misma manera. Ellos pueden poner A partir de B. Pero eso sabemos que no es cierto. O sea, sabemos que cada proceso en particular es individual y que tiene barreras de exceso que pasan por la experiencia y la evidencia propia y que no se pueden imputar. Y el tercer desafío, entonces, después está el tema de la intensidad con la cual se experimentan las barreras de inclusión, que tampoco son las mismas para todas las personas. Y el desafío en ese sentido es cómo equilibrar todos estos aspectos. O sea, en el fondo, cómo lograr que todo esto se va a reflejar en un instrumento. Y acá vamos al enfoque de bienestar subjetivo. El enfoque de bienestar subjetivo es una corriente que se ha desarrollado en los últimos 30 años, que ha sido validada científicamente en los últimos 30 años y dice, ok, usted de momento está midiendo digamos, la cosa objetiva. ¿Usted recibió o no recibió? ¿Tuvo o no tuvo? ¿Tiene tanto ingreso o no tiene tanto ingreso? Pero se descubrió, digamos, que era tan importante eso como los factores subjetivos, o sea, cómo uno interpretaba aquello que experimentaba. Y este enfoque de bienestar subjetivo ha estado presente, por ejemplo, en todas las medidas de ajuste que ha tenido que hacer Europa. Por ejemplo, Inglaterra, cuando tuvo que ajustar, en vez de tener un tipo de dilema económico, incluyó el bienestar subjetivo y hizo una política que afectara a las personas, pero que las afectó de mejor manera. O sea, recortó igual, pero recortó, digamos, sabiendo que era mucho más importante para las personas mantener vínculos, etc. Entonces el progreso ya no se entiende como algo objetivo, sino que se introduce el proceso para la evaluación subjetiva, como implementando los indicadores objetivos. No es que se descarten completamente los indicadores objetivos, no, pero la complementamos. ¿Cierto? Y la Comisión de Stiglitz, de Stiglitz y Emerson, bravo, me encantan ellos, ha señalado que los institutos estadísticos deberían integrar en sus encuestas preguntas cuyo objetivo es conocer la evaluación que cada uno hace de su vida, de su experiencia y de sus prioridades. O sea, ambos dos son premios Nobel y básicamente hay una convergencia entre los últimos premios Nobel de Economía que el enfoque de bienestar subjetivo es un enfoque válido y necesario. ¿Qué es el bienestar subjetivo? Bueno, el bienestar subjetivo busca conocer el bienestar experimentado desde una pregunta directa a la persona. O sea, quienes responden son quienes están afectados porque esa experiencia que se constituye como intransferible. El bienestar subjetivo se basa en corroborar hipótesis e identificar factores relevantes para la felicidad de la persona. O sea, yo puedo imputar que si usted recibe un bien, su vida mejoró, pero eso podría ser perfectamente falso. Entonces, lo que permite el bienestar subjetivo es que la persona corrobora a partir de su experiencia que eso que aquello que recibió efectivamente mejoró su vida. Y tal vez debería hacer un ejemplo acá que no tiene con discapacidad, pero igual ejemplifica el punto muy bien. En México había un pueblo, en este pueblo las mujeres iban un día a la semana
2 horas, caminaban entre la ropa y lavaban la ropa durante muchas horas y volvían al pueblo. Fueron como un día. Dijo, pobres mujeres tienen que caminar estas 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y estar ahí lavando y eso es muy injusto para las mujeres. Vamos a poner un grifo en la mitad de la plaza de Pueblo de México. Y el resultado, que claro, yo también hubiera pensado que el grifo era un progreso, o sea, evidentemente que sí. Pero el resultado reportado por las personas, por esas mujeres fue, en realidad no nos gustó el grifo porque nos empeoró nuestra calidad de vida. Y el banco mundial se preguntaba, pero ¿en qué medida un grifo? O sea, antes tenía que ganar 2 horas y ahora no tiene que ganar nada, ¿en qué medida le empeoró la calidad de vida? Pero resulta que esas mujeres que iban con todas las otras mujeres caminando y conversaban, salían de la casa, tenían los hijos, tenían toda su vida libre y podían estar a la orilla del río comentando las noticias, lo que fuera, y ese tiempo que antes tenían para ella ahora estaba destinado, tenían que compartir el lavado, la comida, etc. Entonces, uno puede poner un grifo, pero no necesariamente eso puede significar una evidencia positiva en el bienestar de las personas. Y lo importante es que el bienestar subjetivo de la información distinta la compuesta por los promedios nacionales, indagando en aspectos de calidad de vida ocultos. Y justamente estaban ocultos debido a la ausencia de información sobre el bienestar de los beneficiarios de los programas, ya que el diseño y evaluación de esos programas están sustentados en enfoque de presunciones y implicación de bienestar. Y eso no se debería hacer. Mariano Rojas, que es latinoamericano y que es uno de los precursores de este enfoque en América Latina. Ahora, la gran pregunta que me puedan hacer, bueno, ¿y qué tan válido es medir bienestar subjetivo? ¿Tiene evidencia corroborada? Sí, tiene evidencia corroborada. Y, ahora antes. Digamos, está absolutamente corroborada y está aprobada su validez por la OCDE, por el Banco Mundial, por PNUD y por otras, digamos, ONG o centros de estudio. Y de acuerdo al INEP, el 98% de las personas que se les pregunta sobre su grado de felicidad tienen una respuesta. Y tasas de respuesta tan altas indican que la gente entiende la pregunta sobre bienestar subjetivo y puede responderla fácilmente. O sea, cuando a la gente uno le pregunta cómo se siente, qué es lo que le pasa, la gente responde. Y bueno, un 98% de tasa de respuesta es una enormidad. Y para entrar un poco en el tema del bienestar subjetivo, porque tal vez uno de los grandes temas es cómo se profesionaliza el bienestar subjetivo, que suena como algo bien abstracto, pero en realidad no lo es. Bueno, tiene 3 ámbitos, ¿cierto? Y 3 ámbitos que no son coherentes antes que necesariamente. Ojo, que pueden estar disociados. Nivel cognitivo evaluativo que se mueve en el eje logro y fracaso, en el alcance de metas y propósitos en la vida. El nivel efectivo que se manifiesta en el disfrute y sufrimiento asociado a los afectos, sentimientos y estados de ánimo. Y el nivel hedónico que se expresa en el uso de los sentidos netamente sensorial, moviéndose en el eje placer y placer. Es súper interesante, como yo les decía, que estos niveles no están asociados, digamos, coherentemente entre sí. Por ejemplo, a mí me encanta la torta, pero y a nivel hedónico yo estaría muy feliz comiéndome esa torta, pero a nivel tal vez cognitivo, relativo, quiero estar delgada. No son coherentes entre sí, o sea, no. Y hay personas que son más hedónicas, otras más cognitivas, otras más afectivas, entonces se ajusta a este tipo de personas.
Bueno, y algunas dimensiones del bienestar subjetivo en joven, Ruth Ben Joven presenta 4 dimensiones de la calidad de vida. Hay que entender que hay una discusión entre felicidad, calidad de vida y bienestar subjetivo, pero que en términos de esta presentación vamos a entender lo mismo por felicidad, bienestar y calidad de vida. No son lo mismo, pero convergen a lo mismo. Presenta 4 dimensiones de la calidad de vida, 2 de las cuales son sumamente relevantes para las personas con discapacidad. La habitabilidad del ambiente, o sea, la diversity of environment, es decir, un entorno propicio para que se viva, y la habilidad de la persona, es decir, la habilidad para vivir bien en su entorno. Esas dos cosas convergen en el bienestar subjetivo. Son indicadores de calidad de vida que convergen en el bienestar subjetivo y que son capturados por el bienestar subjetivo. Y en joven hace, digamos, un tema de 4x4 en que, digamos, los ejes son una calidad de vida potencial, o sea, que pienso que tú me dirías mejor calidad de vida, una calidad de vida realizada que esto efectivamente me da mejor calidad de vida externa, que no tiene que ver conmigo, sino que con el contexto donde vivo y de interiores. Y todas esas convergen en el bienestar subjetivo. Entonces, dentro de las potenciales y exteriores está la habilidad del entorno. O sea, si yo viviera en una sociedad más equitativa, probablemente me sentiría mejor. Pero no está claro si porque tal vez la sociedad está perfecta y sabe yo lo que esté mal, entonces no es digamos, no es por sí mismo una condición de bienestar. Las capacidades personales, que también son potenciales, pero interiores. Que, claro, yo en realidad puedo sentir que tengo grandes capacidades y claro, y eso me podría generar bienestar, pero si tengo grandes capacidades y tengo un entorno bastante hostil, tampoco me genera bienestar subjetivo. La exterior realizada, ese sentido de la vida, ese digamos es un cuadrante bien complejo, pero el tema es cuando los otros reconocen que tu vida es valiosa. Por ejemplo, los grandes científicos, los santos, claro, o sea, está validado quién eres tú, pero los otros te evalúan como valioso, no tú mismo. Y todos esos cuadrantes afectan al bienestar subjetivo, y el bienestar subjetivo a su vez tiene otra matriz de voluntad que no la voy a mostrar porque en realidad sería como mucho, pero hay bienestar subjetivo con un aspecto de la vida o con la totalidad de la vida a corto plazo y a largo plazo. Entonces es complejo el tema, pero está posicionalizado. Está bajo cuestionario, o sea, no es algo tan abstracto. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el aporte de incorporar el bienestar subjetivo a la medición de personas con discapacidad? Bueno, medir la parámetros de inclusión como proceso. Eso significa no asociar la discapacidad con productos. O sea, ya sabemos que la gente con discapacidad en promedio es más pobre que la gente de discapacidad. Ya sabemos que en promedio tiene menor escolaridad que las personas sin discapacidad, sino con procesos asociados a estos productos. Por ejemplo, las estrategias de afrontamiento, que me parece un ítem muy importante dentro del bienestar subjetivo. O sea, ¿qué condiciones tiene uno para generar una estrategia de enfrentamiento con el entorno? Las expectativas, las condiciones de acceso, que son mucho más relevantes que decir simplemente que hay baja escolaridad y hay pobreza. Contar con un diagnóstico basado en un instrumento flexible frente a la heterogeneidad, o sea, se puede validar para cada tipo de discapacidad, pero consistente en términos metodológicos, o sea, representativo y confiable, que tenga los estándares requeridos
y que de cuenta no solamente la doctora organizada del mundo de la discapacidad, sino una muestra representativa a nivel nacional de las personas con discapacidad. Y también un tema no menor es que permite incorporar a las personas con discapacidad mental leve, incluso moderada, a la medición, en forma confiable. De hecho, se validaron los cuestionarios, digamos, y el bienestar subjetivo es aplicable a personas con discapacidad leve y moderada, que si ya están excluidos los discapacitados en eso de la muerte de la encuesta y del estudio, o sea, esto con mayor razón. O sea, si hay personas que no están presentes en términos de representación estadística, son las personas con discapacidad mental leve y moderada menos. Y se comprobó que salvo en dos ítems, que es optimismo y autoestima, todos los demás ítems están corroborados y se respondía igual que las personas sin discapacidad. En un grupo de control y validaron. Entonces yo siento que, claro, que en el fondo sería increíble que se pudiera incluir a las personas con discapacidad y que por fin tuvieran acceso a representación, por lo menos ya. ¿Y cuáles son las propuestas ahora? Bueno, mi propuesta sería realizar un piloto de medición con bienestar subjetivo en personas con discapacidad de acuerdo a unas estándares internacionales, validar la escala, porque están validadas en inglés, por supuesto. Validar la escala para distintos tipos de personas con discapacidad, o sea, una escala para ciegos, una escala para personas con discapacidad mental leve y moderada, una escala para personas sordas y mudas, o sea, que en el fondo no tuvieran derecho a autorrepresentación y autorreporte. Y incluir a las personas con discapacidad leve y moderada como público objetivo de la encuesta. Y por supuesto que esto es bastante innovador en el mundial, entonces también daría la ocasión de publicar y validar la información. A nivel de información. Que estamos avanzando económicamente. Eso, bueno, y si quieren ver la bibliografía, datos, etcétera, por supuesto. Cantar es fácil verlo. Eso es. Así que muchas gracias por tu presentación. Si se pregunta aparte de los comisionados, puedes pedir. Yo tengo una pregunta. Hola, Francisca. ¿Una pregunta o comentario? Sí. Mira, yo leí atentamente tu documento que nos enviaste. Yo apunté algunas cosas interesantes. Pero la pregunta es, y me voy al ejemplo del grifo, de este pueblo mexicano. ¿Qué habría sido mejor? Porque, céntrate en la política pública, porque obviamente tenemos que diseñar políticas públicas para una población amplia, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Entonces obviamente la política pública va a perder objetividad cuando es para una amplia población, porque no podemos hacer política pública para cada uno de los 2 millones de personas, fija. Entonces, ¿qué habría sido mejor en cuanto a la calidad de vida de esas personas del grifo? ¿Instalarle un grifo a cada una, por ejemplo? ¿O instalarle, no sé, un lavadero en cada casa? Porque está claro que el grifo no les vino a mejorar su calidad de vida, digamos. Entonces, en términos de políticas públicas, ¿cómo abordamos cada una de las dificultades más allá de lo individual, digamos? Así que te parece que demos una ronda y después ¿algo más? Eso es algo. Yo tengo una duda cuando pusiste ahí de que las etnias eran un 4,6% y un 2,2%
personas con discapacidad, eso no lo entendí. Café. Eso es cortito. Pero el censo del 2002, el documento oficial, el tema en eso la evolución. Sí, pero ahí le podemos dar una vuelta. Ah, ya. Una- Y felicitarla por el trabajo, la verdad que me parece excelente. ¿Ya? Yo creo que de alguna manera Brasil también busca identificar algo de las condiciones en que viven las personas. Yo creo que, tal como tú dices, es tremendamente importante incorporar en los instrumentos que tenemos o que estamos desarrollando para desarrollar el perfil de la discapacidad en Chile y complementarla con algo de bienestar subjetivo. Ahora, el término es que en políticas públicas se trabaja como a largo plazo. Entonces, hay una nueva encuesta en discapacidad que probablemente ya no hay tiempo para incorporar, porque si tú partes de que no tienes escalas variadas, quizá habría pensar en 10 años más tenerla lista, o sea, es más o menos lo que uno realistamente se puede presentar. Entonces, a mí me parece que es un planteamiento válido en el sentido de que es necesario ir poniendo, conocer mejor la opinión de las mismas personas, pero que probablemente cuando esto se traduzca en propuestas generales es una propuesta muy general, no de aplicación inmediata. Es ese un poco el tema, o sea, tú misma ya has estudiado harto y sabes que no es tan fácil hacer incorporar esto como para poder decir, no sé, agarremos, probablemente los españoles ya han avanzado algo en validación de escala, pero incluso así una escala validada para los españoles no es necesariamente una buena escala para Chile. ¿Ah? Tenemos una serie de problemas de una base cultural distinta, de un manejo del lenguaje distinto que te impide ser un uso mecánico de la escala actual. Entonces mi única observación es que yo creo que esto es un tema que se debe enfrentar, pero probablemente no va a quedar para el ahora, sino que va a quedar para el como desarrollo de una política pública a largo plazo. Bueno, yo me permito hacer un comentario. Primero, la gracias a Francisca. Yo conocí en la universidad, con gusta de medicina de la Chile, que ella también realiza docencia. En torno a, contate buenas noticias. Primero, lo que planteaba Víctor, en torno al 2%. Los censos no son buenos instrumentos para poder determinar prevalencia de discapacidad. Porque como preguntan de todo, tantas cosas, siempre es una, dos preguntas que esencialmente logra pesquisar la discapacidad con mayor severidad. Las personas en situación de dependencia, esencialmente lo que pesquisa. Entonces, si uno después analiza el año 2004, por el índice, que sitúa la discapacidad en un 12,9 y la discapacidad severa en un 2,4, 2,3, se condice con el censo. Entonces, ese tipo de discapacidad es la que señala el censo. Por eso a veces uno se puede tener esa equivocación. ¿De cuánto estamos hablando? Buenas noticias. El enfoque de bienestar es un enfoque que a nivel mundial se está trabajando hace tiempo. Y dentro de lo que la OMS o el Banco Mundial han definido como el modelo de instrumento de discapacidad, bueno, se llama Model of Disability Survey, un tipo de cuestionario con el cual nosotros estamos trabajando en
2014-2015, incorpora una batería de preguntas validadas por OMS, vinculadas a bienestar subjetivo. Como podemos ver, bienestar subjetivo es esas 4 dimensiones que se sitúan en torno a, no solo tú dices a medio ambiente, solo hablamos de accesibilidad, tú dices como funciones personales, la vida de la persona, solo hablamos de funcionamiento, de desempeño a través de ciclos. Y el otro aspecto vinculado a como percepción, el tema del disfrute, eso muchas veces del ámbito sanitario se ha definido como calidad de vida, con todas sus dimensiones, y de eso la OMS ha hecho mucho. Entonces, es un tema que estamos mirando para ser aplicado ahora, en este estudio, por lo tanto, esa es una buena noticia. Quizás tenemos que mejorar, tenemos que desarrollar más cosas, pero al menos la OMS, la idea es poder tener y evacuar un instrumento que hoy día ya se pilotó en Camboya. El siguiente país es Chile, y vamos a tener el primer estudio nacional de un país con esta mirada en una discapacidad, donde se le pregunta a las personas en situación de discapacidad, no solamente a través de un proxy, directamente a ellos, con las adaptaciones que el instrumento requiere. Si una persona sorda requiere adaptaciones también, ¿sí? Una persona ciega también, se está mirando en eso, incapacidad de incrementar intelectual también, a objeto de ser más confiable el instrumento. Y eso es una buena noticia. Claro, lo más probable es que podamos después hacer trabajos más en detalle, como estudios satélites. ¿Se acuerdan que hemos definido algunas áreas que son de interés seguir profundizando? Pero el torno de bienestar subjetivo está siendo considerado en este estudio que es el instrumento que de mejor forma puede orientar la política pública en el ámbito de discapacidad. Eso. Y esta es la pregunta pendiente. No, me parece excelente que este metiendo la escala. Yo concuerdo que un trabajo de largo plazo mantener la escala y necesita atenderse con eso. Pero voy a partir con Boris. Después, que si bien las respuestas son individuales y se encarga de la subjetividad, cuando uno saca el total de la encuesta, están claramente las tendencias. Entonces, claro, en ese caso particular de la Fuerza de México, de que tal vez no fue un buen ejemplo, en el fondo era como ir caso a caso. Pero en el tema de un instrumento de medición, son, digamos, cuando uno saca el promedio, uno dice, ok, aquí hay un problema. O sea, si el 40% de la muerte me está diciendo que aquí hay un problema, que aquí hay un problema. Pero básicamente agrupar las indicaciones individuales y ver en qué convergen. Y desde ahí otorgar la prioridad y generar la política pública. O sea, en realidad el 50% de las personas con discapacidad física están diciendo que tienen dificultades en salir a la calle, que puede decir ok. O sea, lo individual dialoga con lo macro a partir de la frecuencia, de la prevalencia de las respuestas en determinado tipo de discapacidad. Me permite preguntarte porque un poco lo que busca esto de trabajar directamente con las personas en situación de discapacidad, para usar ese ejemplo de México, que no es malo, sino que en el sentido que el objetivo de la organización y del organismo internacional fue mejorar la calidad de vida de ese pueblo. Pero no le preguntó a las personas qué era lo prioritario para ellos. No es que sea malo poner el grifo, pero probablemente, voy a inventar, tienes el tema de que si le hubieras preguntado a esa población le habría dicho, mire, lo prioritario para nosotros es que ponga una escuela con una buena guardería en nuestro pueblo. Y ellas se habrían sentido, las mujeres, que es la población a la cual se le quería mejorar la calidad de vida, habrían sentido que eso les habría cambiado muy positivamente la vida. Es un poco, o sea, cómo nosotros
tratamos de inferir qué es lo que esas personas en determinada condición requieren, en vez de preguntarle a esas personas qué es lo que para ellos es una prioridad, qué es lo que requieren. Cuando tú sumas, porque probablemente todas las mujeres del pueblo se habrían dividido, yo prefiero esto otro, pero habría llegado a un consenso que es desde la mirada del otro, no desde tu mirada de experto de afuera. Ese es un poco el centro del ejemplo. Aquí muchas veces decimos nosotros que donde le aprieta el zapato, la persona tiene que decir. ¿Entiendes? No vamos a comprar un zapato y la persona. Yo lo entiendo así, ¿eh? En todo caso, sí. Yo estoy haciendo un poco la jugada del contrapunto, nada más. Sí. Quería que me lo dijera Francisco, pero yo lo entiendo absolutamente así. Yo más que nada quería un poquito agradecerte a Francisca la instancia de que nos permites conocer tu muy buena propuesta. ¿Por qué te lo digo? Porque yo vengo del mundo de las organizaciones de la discapacidad, conozco variadas realidades y apunta un poco mucho a lo que tú dices, el bienestar de mi capacidad de proyectarme, mi capacidad de salir del entorno, mi deseo de cambiar mi vida pese a todas las dificultades que están. Eso es súper importante. Siempre digo a la gente, depende de cuánto tú te propongas mejorar tu vida, tú primero. ¿Cómo te la vas a arreglar? Es cierto, hay barreras que a lo mejor va a ser imposible, pero siempre hay un margen pequeño en que tú puedas superar. Es como superar día a día la situación. Yo creo que apunto un poco, porque si yo estoy bien, obviamente me voy a sentir mejor y voy a aportar. Me sucede con muchas personas con discapacidad, porque no, que sabes que yo no quiero, no sé, pero que mira, tengo problemas. Entonces yo le digo, no te quedes en los problemas. ¿Cuál es tu mayor valentía? Es que tú logres superar ese problema, ¿ya? Aún en la adversidad, es cierto, tenemos que trabajar para mejorarlo, pero en la medida que la persona se plante, ¿cierto? Decir, no, yo tengo esta discapacidad, tengo estos problemas, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Encerrando en mi casa, esta es mi vida que yo quiero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el estar bien. Tengo que salir a buscar mi estar bien, en el fondo. Así que yo valoro muchísimo tu propuesta, yo la leí y creo que debería incluso hacer un instrumento de medición o de ayuda para las organizaciones, que permiten un poco ir a fortalecer, no el autoestima, pero a lo mejor esa parada en la vida, ¿cierto?, de sentirte más autovalente, más válido como tú lo quieras. Pero eso es súper importante, así que eso más que nada, agradecerte. Así que muchas gracias. Agradecemos como comisión. Recordar que tu presentación y tu documento van a ser ingresados a la página web de Comisión de Discapacidad y la presentación de tu discusión también. Lo que pasa es que el censo de 2012 tiene todos los planeados del mundo en el marco muestral. Entonces, como ese es marco... No, nosotros no podemos marco muestral del censo, podemos de CACEN. Ah, pero el CACEN no ocupa censo. Es que la verdad los datos están tan desactualizados, incluso para el censo 2002, ni siquiera empezaron en el 2012, que las bases de datos, las manzanas, toda la muestra que utilizamos por la mayor actualización son los de CACEN. Y el dato para esto va a sacar, el censo habla de un 2,2 y CACEN, o sea, nuestro índice de la discapacidad severa es un 2,5. O sea, un más exacto para dejarlo. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Gracias, Francisca.